Dios los bendiga a todos. Es un privilegio compartir la palabra del Señor. Eh, el tema del día de hoy es el silencio de Dios por causa de la rebelión, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Gracias a cada uno que sacó el tiempo para escuchar la palabra. Creo que hemos hablado del silencio de Dios, hemos hablado de la rebelión, temas, creo que ya este tema ya lo hemos visto en algunas otras veces. Título cambia, pero ya lo otro lo hemos visto. Dios usa el silencio para comunicarse con sus hijos. Es una verdad. Dios es especial, especialista en hablar a través del lenguaje del silencio. Cuando Dios hace silencio, parece que Él no está prestando atención. Y creo que ahora que el pastor decía como que Dios nos rechaza, a veces cuando Dios queda en silencio sentimos eso, ¿verdad? Como que Dios está así como rechazándonos, o no nos escucha, o nos ignora, ves que ahí dice nos ignora, o nos está haciendo, o no está haciendo nada a favor de nosotros. Pero en todo esto es lo contrario. Dios habla a través del silencio. Sé que este no es el tema, pero ahí vamos a ir poco a poco introduciendo. El silencio de Dios no es sordo ni hueco, ni carente de contenido. Detrás del silencio de Dios hay un mensaje oculto de parte de Dios, no dicho explícitamente, pero que puede ser por elocuente. El silencio de Dios no es pasivo o pesimista también, ni indolencia. Detrás del silencio de Dios hay muchos intencionalidad de Dios. Dios está trabajando, ¿verdad? A través del silencio. Hay incluso una respuesta a veces del silencio, ¿verdad? El silencio de Dios no nos presta algún mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de eso. La palabra dice, mis promesas son firmes. Eso dice la palabra del Señor, las promesas del Señor son firmes. Dios sostiene su palabra. Dios es un caballero y sostiene lo que Él ha dicho, ¿verdad? Es una guía de seguridad la palabra para nosotros, infalible y inarrable. Necesitamos confiar más en Él, que nosotros confiemos más en Dios. Dios siempre está cerca de nosotros, ¿verdad? Nunca te abandonará, nunca dudes de Dios, persiste, mantente firme en oración, aprende a conocer el corazón de Dios y muchos otros mensajes más escondidos en el silencio de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces el silencio de Dios es para que nosotros confiemos en Él y que saber que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, tenemos que saber que muchas veces Dios está en silencio y muchas veces nos cuesta percibir y entender el lenguaje del silencio de Dios. Si a veces cuando habla no lo entendemos, ahora cuando está en silencio, mucho más, ¿verdad? El salmista manifiesta con elocuencia esta incapacidad de la reacción del silencio de saber qué Dios está haciendo en el silencio. Y el salmista dice en el Salmo 83:1, dice, Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Eso dice el Salmo 83:1. El salmista David estaba inquieto porque Dios estaba callado, ¿verdad? Y había pasado algo por qué Dios estaba callado con él. Y dice, por el Salmo 44:24 dice, 44:24 dice, ¿por qué esconde tu rostro? ¿Verdad? Entonces, el salmista aquí nos expresa que Dios había estado en silencio, ¿verdad? Estas son preguntas que muchas veces nosotros
cuando Dios no nos habla, ¿verdad? Nos frustramos, dudamos, ¿verdad? Porque ahí viene la señora duda que nos explicó Gaby hace un tiempo atrás con unos dibujitos. Ante el silencio de Dios, lo aparente o la aparente ausencia de Dios, ¿verdad? El silencio y la aparente ausencia de Dios, que al final de cuentas Dios está en todos lados. Él, por más silencio que esté, Él siempre se está viendo. Pero cuando Dios hace silencio, deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios calla? A veces es nuestro pecado el que hace que Dios calle. Y es a donde voy, ¿verdad? Muchas veces nuestro pecado hace que Dios calle. O puede ser que Dios está trabajando con nuestro carácter, paciencia, fortalezas, humildad, fidelidad, orgullo, rebeldía, que era el que iba a llegar a la rebeldía porque nos hemos rebelado contra Él, en otras y muchas otras cosas más que hemos hecho que Dios calle, formando nuestro carácter también, ¿verdad? Dios puliendo nuestro carácter, entonces Él está calladito, pero está puliéndonos, ahí lijándonos, ¿verdad? Entonces, a Dios, Dios es soberano, omnisciente, sabio y tiene sus razones para que nosotros no, y tiene su, perdón, tiene sus razones que nosotros no somos capaces de comprender. Hay cosas que Dios hace que nosotros no las vamos a comprender. Y a veces Dios nos dice algo que tampoco lo comprendemos, pero solo quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Seamos obedientes. Y que Él no está obligado a explicarnos. Dios no está obligado a explicarnos, nos dice, vaya a tal lado, perdón, vaya a tal lado, Dios no está en la obligación de explicarme a mí por qué yo tengo que ir a ese lugar, ¿verdad? Dios no está obligado a eso. Dios dice, vaya a Tilarán, solo vaya. Y usted no sabe qué es lo que va a hacer Dios. Y lo podemos poner el ejemplo con nuestros pastores. Dios les dijo, vénganse para Costa Rica. No sabían a qué venían a hacer. Solo sabían que Dios les dijo, vengan, váyanse a vivir a Costa Rica y aquí estamos. Y aquí estamos todos nosotros. Entonces, muchas veces pasa eso. Y quiero leerles una cita para entrar ya al tema, o digamos, para entrar al punto que yo quiero, ya el tema lo empezamos, pero el punto clave que tengo hoy, y está en Hebreos 10, 26, 31. Del 26 al 31. Un amén cuando lo tengan, o me hacen así leíto, ¿verdad? Ok. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una, una horrenda expectación de juicio y de hebor de fuego que ha de devorar al adversario, a los adversarios, perdón. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muera irreversiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecerás el que pisotea, perdón, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee el Hijo de Dios y tuvieres por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera enfrenta al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí vamos. ¿Qué es la rebelión? Y como decía el primer versículo,
¿Por qué, ¿por qué si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no habrá más sacrificio por el pecado? Solo hay un sacrificio y lo hizo Jesucristo. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es desobediencia a Dios. Eso es rebelión, desobediencia a Dios y al líder que Dios ha puesto también. Se compara en la Biblia como un espíritu de adivinación. Y si los vamos a ver un poco más, a Saúl Dios lo desechó por lo mismo, porque consultó a una bruja o a una divina, ¿verdad? Por eso vino la muerte de Saúl. Dios lo desechó y hizo un montón de cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Que al final de cuentas era rebelión por no esperar al profeta, ¿verdad? Entonces, este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican. ¿Por qué Dios compara la rebelión con la adivinación? Porque dice que la adivinación son las cosas que practican las culturas paganas, ¿verdad? Con la esperanza de comunicarse con el mundo espiritual, ¿verdad? Y buscar respuestas donde no las van a encontrar. Entonces, cuando nosotros nos revelamos, estamos cometiendo ese pecado de adicción. Y mire, y muchas veces Dios está en silencio porque nosotros estamos en rebelión o nos hemos rebelado contra Dios. Hemos hecho algo que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta. Y a veces dicen, ah, es que eh, yo no pequé, yo no adulteré, yo no mentí, yo no aquí, yo no allá, pero Dios nos dio una orden. Y si no cumplo esa orden, no es rebelión. Al final de cuentas, es desobediencia, ¿no? Entonces es rebelión, porque me estoy brincando la orden que Dios me dio. Entonces me estoy rebelando contra Dios. Dios nos advierte que esa práctica está prohibida, ya que Él es nuestra fuente de vida. Así, la rebelión se establece en el orgullo que dice, no necesito de Dios. Cuando nosotros nos rebelamos, queremos decir, no, no necesito de usted, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Encontraré mis respuestas sin su ayuda y sin su aprobación. Quiere decir que yo puedo satisfacerme o hacer las cosas por mi propia voluntad, ¿verdad? Sin que Dios me las apruebe. No hay problema. Entonces ya estoy en ese punto, ¿verdad? Entonces comenzará a influir en las personas con lo que se recibieren. Es que esto tiene que ver mucho con el orgullo, ¿verdad? Entonces ya yo quiero llevarme como a la gloria, ¿verdad? De lo que yo, de lo que me está pasando, ¿verdad? Dice que la rebelión puede traducirse con mayor frecuencia como un cambio, sublevación. Dice que sublevación es rebelión, al final de cuentas. Dice, sublevación es rebelión de un grupo de números de personas que pueden ser civiles a como puede ser del ejército, ¿verdad? Quería explicarles esto de sublevación por los que no sabían, ¿verdad? Que puede ser un grupo de personas civiles de un pueblo que quieren derrocar algo, a un presidente o algo así por el estilo, o también en los ejércitos pasa. No quieren asumir la autoridad que tienen. Y cuando nosotros hacemos esto, dice que no, yo no quiero que el pastor que esté aquí a cargo de este ministerio sea mi pastor.
yo quiero ser el pastor. Yo tengo más años, o yo no sé, yo creo que yo soy más viejo que el pastor que está, entonces yo sé que yo tengo más, tal vez más experiencia porque soy más viejo. Y tal vez no es así, porque nos estamos revelando, porque Dios puso al líder, aquí, a Rubén, y el que quiere pasarse por ahí por encima, se va a agarrar con el de arriba, ¿verdad? Y después estamos lamentando, ¿por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no nos habla? ¿Verdad? Y si nos vamos a la historia, Dios muchas veces con Israel quedó en silencio. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra él por desobedientes, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios está en silencio porque nosotros tenemos rebelión. Hay rebelión en nosotros. No queremos hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. El rechazo a la autoridad es rebeldía. Entonces, cuando nosotros rechazamos la autoridad, si Dios nos da una orden a través de Rubén, como ahora del ayuno, yo no quiero hacer ayuno. No quiero, no quiero. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy rebelando. Y después quiero, muy bonito, después quiero que Dios me responda. Dios, yo quiero que usted responda mi oración. No concuerda una con la otra, ¿verdad? Quiero que Dios me responda, pero no le hago caso a Dios. No, es que Dios no me habló directamente que tenía que ayunar. Fue Rubén. Pero ¿quién le dio la orden a Rubén? Dios. Entonces, ¿nos estamos revelando, sí o no? Sí, es rebelión. Y Dios se va a quedar callado por lo mismo, porque nos hemos rebelado contra él. Dice que en el Nuevo Testamento las palabras son similares, ¿verdad? La rebelión son desobediencia. Ya no habla, en el Nuevo Testamento no habla de rebelión, sino habla de desobediencia. Y al final de cuentas es igual. Y sedición. Son las dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Desobediencia y sedición. Sí, significa parecido a la rebelión o a sublivación. Es algo parecido. Es como un conjunto de personas que no quieren hacer caso, ¿verdad? O que quieren hacer su propia voluntad. El primer acto documentado de sedición o rebelión ocurrió en el cielo, ¿verdad? El primer acto de rebelión fue en el cielo, no fue en la tierra, fue en el cielo. Y todos saben que fue con Lucifer, con Satanás, que se llevó la tercera parte de los ángeles en esa revuelta que él hizo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás. ¿Cómo quiere usted que Dios le conteste cuando usted está haciendo lo mismo que hizo el enemigo? Y también, mire, lo que Dios ha hecho con nosotros en todo este tiempo, y por algo, voy a poner el ayuno, que es el ejemplo que me viene ahora. El ejemplo que me viene ahora. Cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho, nos estamos revelando. En este momento estamos haciendo lo que hizo Satanás. Entonces, le estamos siendo malagradecidos al Señor con todo lo que Dios nos ha dado durante todo este tiempo. Pero Señor, yo no quiero ayunar porque aguanto hambre. Tan rica que es la comida, dice. Pero se está revelando. Dice,
El segundo acto de rebelión, ¿dónde fue? En el huerto de Edén. Ahí fue el segundo acto. Y hubo un tiempo, ahí hubo un lapso, Dios vino, habló, los puso, después hubo un lapso donde Dios no les habló. La Biblia dice que no, hasta que habló con el otro, ¿verdad? Que cometió otro error. La Biblia no dice que la relación entre Adán y Dios siguió la misma. Más bien Dios los dijo, los tiró del huerto, los sacó del huerto. Y después de ahí hay un silencio de Dios hasta que Dios habla con Abel. Y después ahí viene la cosa con el hermano, con Caín, ¿verdad? Hubo un lapso de silencio. Pero cuando Dios le habló a Caín, ¿fue para qué? Para castigar a Caín, porque también se estaba rebelando contra Dios. Entonces, la rebelión trae castigo. Pregúntele a Adán, ¿verdad? Trae castigo. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, vamos a traer consecuencias de eso. Entonces, y si los vamos a cada episodio de la Biblia, de personas que se rebelaron, hubo un castigo. Cuando Corea se rebeló, hubo castigo. Cuando el pueblo de Israel en el desierto se rebeló, hubo castigos. Y la tierra se abrió y se los tragó. Entonces, en ese silencio de Dios también vienen castigos cuando nosotros nos rebelamos. Y hay otro tiempo laxo, largo, de que Dios hizo silencio por la rebelión del pueblo de Israel, que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años, donde no hubo profeta, no hubo nada. No fue porque Dios quiso, no, porque el pueblo se había revelado, no hacía caso. Entonces, ¿queremos estar en lo mismo? ¿Seguir en lo mismo nosotros? Que usted escuche que otros, Dios le habla a otros y a nosotros no, o a mí no me hable Dios y que a otros les esté hablando, porque mi orgullo, mi rebelión es más grande. No quiero reconocer que me he rebelado. Dice que la rebelión quiere ser adorada, obedecida, en lugar de tener una relación sumisa a Dios. Mire que si es tan así la rebelión, que quiere ser adorada y obedecida. Y quiere que uno desobedezca. Vea que es contradictorio esto. Quiere que uno desobedezca a Dios, pero que le obedezca a ella, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar por eso. No, mejor hago esto porque me parece a mí mejor. En lugar de tener esa relación íntima con el Señor y someternos a lo que Dios nos está diciendo. La rebelión corta todo privilegio del reino de los cielos. Lo diga Saúl, todos los privilegios que Dios tenía para Saúl se los quitó, cortó el reino, le quitó la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el Señor nos, nos quite ese privilegio que tenemos. Y si vamos a otro episodio en el Nuevo Testamento, que fue cuando aquella pareja, que ahorita no recuerdo el nombre, que vendieron la propiedad, le mintieron al Espíritu Santo, se rebelaron. ¿Y qué les pasó? Murieron. Ananías y Zafiras. Aquí tengo los que me apoyan, ¿verdad? Ananías y Zafira. Ah, no, buena mentira, ¿no? Al final de cuentas no se rebelaron.
En secreto se hablaron entre ellos dos, no digamos que era tanto. Entonces, eso es rebelión. Pero por la gracia de Dios, una persona rebelde todavía puede tener acceso a Dios a través de Jesucristo. Pero hay que hacer algo, arrepentirse. El pueblo de Israel era rebelde, ¿verdad? Y cuando ellos reconocían y se volvían a Dios, Dios les volvía a hablar, ¿verdad? Y restauraba otra vuelta su relación y hasta restauraba no solo la relación, hasta la estructura del pueblo y todo. Cuando el pueblo reconocía, cuando nosotros estamos rebelión y reconocemos y nos volvemos a Dios, Dios restaura nuestras vidas. Mire, y aquí todos un día nos rebelamos contra Dios. Y dicen, no, yo nunca me he rebelado. Miren, en algún momento usted no ha querido hacer algo que Dios le mandó a hacer. Todos hemos pasado por ahí. Y vamos a decir que usted es una santa paloma y está aquí porque, no, todos un día pecamos, todos un día nos rebelamos. Y por la gracia del Señor, que nos tuvo misericordia, estamos acá. Y nosotros reconocimos que le fallamos a Dios. Y es la única manera que Dios puede restaurar cuando nosotros estamos en rebelión. Dice que el espíritu de rebelión o la rebelión es un impedimento que un creyente prospere o crezca espiritualmente y prospere. Mire, porque Dios no va a poder trabajar, Dios no va a poder sanar nuestra área espiritual, nuestro, nuestra vida, porque si tenemos rebelión, eso impide que nosotros podamos prosperar económica, espiritualmente, todo. ¿Por qué? Porque trancamos. Eso es como topar con pared, ¿verdad? Trancamos, cerramos las puertas del cielo. No pasa lo de Daniel, que Daniel oró, pero fue ahí los espíritus que no dejaron bajar la respuesta de Daniel. Y nosotros cerramos eso ahí también. No porque el ángel no puede pasar, no. Es porque nosotros mismos pusimos un techo, cerramos esa puerta para que Dios pueda bendecirnos, para que Dios pueda sanarnos, liberarnos, ¿verdad? La rebelión ese silencio de Dios. Entonces, no piense que muchas veces tenemos que analizar, no pensemos, es que Dios está en silencio porque está trabajando, ¿verdad? A veces puede pensar usted eso, pero examinémonos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida que a Dios no le agrada? Y aquí hay un pasaje que el Señor me trajo hace, hace un rato, que está en Ezequiel 18, 25, 24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Y dice Dios, de ninguna de las justicias que hizo perdón, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevalicó y por el pecado que cometió, por ello morirá.
Ezequiel 18:25. Dice que el justo, si se aparta de la justicia y hace lo malo, dice que el día del juicio o cuando muera y llegue delante del Señor, vamos a poner eso, dice que eso no se le tendrá contado, por más justo que haya sido, pero si hizo lo malo, lo justo que tenía, ya eso no le será contado. Dice que por la rebelión que cometió, por eso va a morir. ¿Sí? Entonces, hermanos, creo que este pasaje me conmovió todo, ¿verdad? Porque le digo, ¿cómo el justo, si hace algo malo, puede haber vivido toda la vida de justicia, pero con solo una cosa mala, si se aparta del camino y se rebela contra Dios, por eso va a morir? Y lo podemos ver en un ejemplo con David, cuando pecó contra Dios y llegó el profeta Natán y él mismo se mandó el lazo al cuello. Hay que matarlo. Y Natán le dijo, ese es usted. Dios lo iba a matar porque se había rebelado contra Dios. Entonces, la revelación trae el silencio de Dios a nuestras vidas. Por, por la rebelión viene ese silencio. Muchas veces el silencio de Dios viene por causa de nuestras rebeliones, porque hemos querido hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer. Y la rebelión acarrea juicio. Dice, sin importar cuál sea el pecado, la Biblia nos asegura que ningún hombre que continúe pecando podrá ir al reino de los cielos. No importa el pecado, ¿verdad? Dice que la Biblia dice, toda alma que pecare morirá. Entonces, si nosotros nos rebelamos, no crea, hermano, que vamos a ir al reino de los cielos. Y no va a reír con bombos y platillos, ¿verdad? No. Entonces, no hay una parte en la Biblia que nos diga que hay pecados grandes y pecados pequeños, o pecados que causen más dolor y pecados que causen menos dolor. Hay pecados que causan más estragos, eso sí, que otros, pero que todos tienen castigo. Pero hay algo que creo que el Señor, eh, es abominación a Dios, es la rebelión, porque le recuerda lo que hizo Satanás. Fue el primero que se rebeló. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, estamos haciendo lo mismo. Le recordamos a Dios lo que hizo Satanás. Y le estamos diciendo, Dios, yo a usted no te necesito como padre, no te quiero como papá, porque tú no haces las cosas bien. Creo que yo las hago mejor que tú. Eso le recordamos nosotros a Dios cuando nos estamos rebelando. Y hay pecados que tienen consecuencias más rápidas que otros. Eso es cierto. Pero todos los pecados van a traer sus consecuencias. La que nosotros hay una condenación por cada uno de ellos, azotes o como sea. Pero vamos a pasar por eso, porque Dios no, porque eh, yo sí es de Chile y Giovanni es de Costa Rica, entonces al de Costa Rica le doy más duro que al de Chile. No, a final de cuentas, nos crió a los dos
Pero si mi pecado es más grande, mm, ¿verdad? O si yo he pecado más y me he apartado más de Dios, yo voy a jalar más corrección, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermanos, que poner atención a eso. ¿Por qué Dios está en silencio? No volví a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios no me está hablando? ¿Qué le estamos recordando nosotros a Dios? ¿Que somos como Satanás? ¿Que nos rebelamos? Y eso, mire, yo decía, ay Señor, qué cosas, ah. Yo recordarle a ti que soy como Satanás, revelándome. Muchas son las personas que tratan de justificar su propio pecado. Creo que cuando nosotros nos revelamos, creo que nosotros justificamos por qué nos estamos revelando. Yo me rebelé porque Dios no hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces, ponemos una justificación. Pero tarde o temprano el pecado siempre tiene consecuencias terribles. Dios llama al juicio a todos los pecadores que no se arrepienten. Ojo con eso. Dios llama a juicio a todos los pecadores que no se arrepienten. No quiere decir que no va a haber un castigo por los que se arrepintieron. Dice que Él llama a juicio. Lo va a llamar a una sala a los que no se arrepintieron. Pero los que nos arrepentimos, vamos a pasar la consecuencia de ese pecado. Dice la Biblia que su juicio no tarda, que nada quiere decir aquí que tarde o temprano nadie quedará impune. Cada quien recibirá lo que ha cosechado. Si nos arrepentimos, gloria a Dios, porque entonces Dios va a poder hablarnos. Y el juicio que venía para nosotros, tal vez tengamos una corrección, pero no va a venir ese juicio, ¿verdad? Un juicio devastador, muerte, o no sé cómo lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Dios es el que va a orar. El juicio sobre Saúl fue la muerte. Quitó su reino y quitó todo, ¿verdad? Y sobre nosotros. Y si lo vemos en la Biblia, Dios cuando mandaba juicio, desbataba, desaparecía hasta pueblos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos cuesta de arrepentirnos? Es decir, Señor, sí, sé que me he rebelado contra ti, sé que he pecado contra ti, no he hecho las cosas como tú quieres que yo las haga. Señor, aquí estoy. Podemos decirle, Señor, aquí estoy, hazlo de nuevo, transfórmame, quiero hacer las cosas a como tú quieres que yo las haga. Ya no quiero rebelarme contra ti, quiero seguir escuchando su voz, quiero que tú me sigas hablando, quiero que tú me transformes, quiero avanzar, quiero crecer espiritualmente, quiero la bendición de ti, reconocer que hemos fallado, reconocer que por nuestra propia fuerza no podemos, pero muchas veces
el orgullo no nos deja, ¿verdad? Reconocer que nos hemos rebelado contra Dios y aunque estemos pegados contra la pared y ya no podamos más, dados, desbaratados, pero ahí seguimos, porque yo creo que yo puedo hacer las cosas a mi manera y no es así. Él es un justo juez, Él es parcial, Dios es justo y si nosotros nos arrepentimos, mire, Él es justo y nos va a dar tal vez la corrección, pero no nos va a dar ese castigo que teníamos más adelante, ese juicio por rebelarnos, por no hacerle caso a lo que Él quería decirnos o hacernos, o quisiéramos, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces creemos que revelarnos o la revelación es que yo llegue y le diga al pastor, un montón de cosas, ¿verdad? A veces no tenemos ni que hablar, solo con simplemente de no hacer algo que Dios nos ha dado la orden, listo, ya nos revelamos. No quiero hacer eso y ya. Eso es revelación, de revelarnos, tener un espíritu de rebelión. Y para terminar, Dios, en su infinita misericordia, Él siempre va a querer que nosotros nos volvamos a Él. A como decía el pasaje bíblico, el que leímos al principio en Hebreos, y lo voy a leer de nuevo. Y porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Quién va a venir? Ya Jesús vino. Entonces, acá hacia el final decía, si nosotros, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Cuando nosotros estamos nos rebelamos contra Dios, estamos pisoteando el nombre de Jesucristo. Quiere decir que el sacrificio que Jesús hizo, eso no es nada. Y no es así. Es nuestra vida eterna, nuestra salvación. Entonces, con esto quiero que cada uno de nosotros, primeramente yo, porque el Señor me habló acá, y creo que el Señor nos ha hablado a todos hoy. Entonces, queremos que nosotros, hermanos, analicemos, analícese. ¿Por qué Dios no me está hablando? ¿Por qué Dios no me está hablando? ¿Verdad? ¿Qué he hecho? ¿Me he rebelado contra Él? Entonces, les dejo eso para que cada uno se analice por qué no hemos estado escuchando la voz de Dios. Y ese es el tema de hoy. Que Dios nos los bendiga.